Pues vamos a comenzar a nuestra mimosa rosita. Como siempre comenzamos marcando los patrones. Mirad, vamos a ponerlo en nuestro tejido doble y en este caso es un tejido de algodón no elástico. Vamos a marcar todos los patrones, una vez el cuerpo, dos veces los bracitos, dos veces las piernecillas y vamos a marcar también este trocito que os dejaré en los patrones. Ya sabéis, como siempre, os dejo los patrones de forma gratuita en mi grupo de Facebook Taller de Amparo Muñecas con Estilo. Marcaremos todos los patrones dejando márgenes de costura y también la cabecita. Ahora vamos a ir a coserlos y vamos a hacerlo de esta forma. Por la parte de la cabecita vamos a dejar un trocito sin coser o cosiendo para luego descoser. Mirad, comenzaremos desde un lado, daremos toda la vuelta y finalizaremos en el siguiente. Haremos un retroceso al principio y al final, pero pasaremos otro pespunte por aquí, por este lado, porque así lo descoseremos y nos quedará marcada la forma de la cabeza. En la parte del cuerpo vamos a empezar desde un lado con un retroceso, daremos toda la vuelta y finalizaremos con otro retroceso. Las piernas igual, comenzaremos aquí, daremos la vuelta hasta finalizar en el lado contrario. Y en los bracitos vamos a dejar un trocito sin coser para darle la vuelta y haremos igual. Comenzaremos a coser con retroceso, daremos la vuelta y finalizaremos con retroceso. Sin más, vamos a la máquina de coser. Bueno, pues ya tenemos las piezas cosidas a máquina. Ya tengo también rellenas un bracito y una piernecilla. Y ahora voy a hacerlo delante de vosotras para que veáis lo fácil que es. Mirad, vamos a empezar, por ejemplo, por la cabecita. Con una tijera zigzag o similar, la recortamos. Yo no voy a quitarle las marcas de bolígrafo borrable hasta que no haga este tutorial para que veáis por dónde vamos. Después le pasaré un secador de pelo. Y si vosotras podéis, antes de hacer este paso, le paséis la plancha. Como os dije, íbamos a dejar un trocito pasado el pespunte y con un descosedor se lo descosemos. Es un momento y ya veis que nos queda marcada la zona por donde tenemos que coser más tarde. Ahora vamos a darle la vuelta. Y la vamos a rellenar. Para ayudarme a dar la vuelta y para rellenar utilizo unas brochetas que hice con unos palitos de brocheta, valga la redundancia. Mirad, esta la hice más finita, le hice una ranura muy pequeñita para rellenar las muñecas pequeñas como en esta ocasión. Y esta le hice una punta y después le pasé una lima y así también lo que conseguí es que cuando la utilizo no me rompa el tejido. Pero se me adapta muy bien a todos los deditos y todos los sitios así chiquititos que necesito rellenar o necesito darle la vuelta o a veces sacar las esquinas. También hoy voy a utilizar este nuevo rellenador que yo llamo así. Lo he comprado hace unos días en Shein. Si queréis os dejo el enlace, dejadme en comentarios si os apetece saber algo más sobre él o si queréis comprarlo y yo os dejaré un enlace. Y sé que me costó muy baratito, pero no recuerdo exactamente la cantidad que pagué por él. Si no tenéis esta nueva pieza que yo voy a utilizar, pues con un rellenador normal rellenamos la cabecita o lo que tengamos que rellenar y punto. Vamos a ir metiendo bastante guata y ya sabéis que la cabeza tiene que ir muy rellena. No debe quedarnos arrugas por ningún sitio. Este rellenador la verdad es que es muy bueno de utilizar. Cogemos bastante con la puntita, bastante relleno con la puntita y lo vamos metiendo. Después probablemente para llegar a las esquinas utilizar el mío, que estoy como más acostumbrada. Ya veis que se gasta mucha guata. La cabeza tiene que ir muy rellena y no debe quedarnos arrugas o intentar que nos queden las menos posibles. ¿Veis? Yo ahora ya voy a utilizar el mío porque ya os digo que me manejo mejor con él. Aunque este me gusta mucho, pero con este voy más segura. Mirad, vamos metiendo y vamos llevando hacia las esquinas, hacia los bordes y vamos meciendo para llegar a todos los rinconcillos, ¿veis? Como aquí.
Entramos, vamos empujando y vamos meciendo. Y vamos rellenando todas las esquinillas que nos van quedando y quitando todas esas arrugas. Aunque os parezca que está rellena, si seguís metiendo guata la sigue admitiendo. Pues ya que la tenemos rellena, ¿veis? Así nos queda. Vamos a darle una puntada invisible y así la cerramos. Pasaremos de un lado a otro cogiendo muy poquita tela y manteniendo la forma redondita que nos da el pespunte. Tiramos del hilo y vamos cerrando. Y ahora continuamos. Tiramos y cerramos. Y ahora le damos la forma a la cabecita. ¿Veis? Nos queda así, súper bonita. La vamos a dejar a un lado y vamos a hacer el cuerpo. A veces, si no tenéis la tijera zigzag, yo os recomiendo que deis una puntadita aquí, en la zona que hace la curva, para que no os quede ese típico vuelo que queda bastante feo. Con la brocheta sacamos toda la forma. Y ahora a rellenar. El cuerpo debe quedar muy prieto porque tiene que mantener la cabeza de la muñeca. No hace falta que esté tan duro como si tuviese que mantener el peso de la muñeca, pero sí tiene que sujetar la cabeza con fuerza para que no se nos caiga. Apretamos bien y ahora voy a hacer igual. Voy a darle la forma con este otro rellenador. Una vez que tenemos el cuerpo ya relleno, nos queda solo la parte del cuello, que tiene que estar bastante durito. ¿Veis? Así es como nos va quedando. Pues ahora ya vamos a coserle también la parte de arriba del cuello.
Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además, gratis, no podemos pedir más. Vamos a hacerle la forma para que se quede sentadita. Es una técnica que yo he llamado la técnica Nina. Es mía, así es como yo siento a mis muñequitas y la verdad es que se quedan sentadas solitas sin ningún tipo de apoyo. Voy a utilizar hilo del resistente, del de muñequería. Yo utilizo este, que es el que se compra normalmente para coser zapatos, vaqueros y demás, pero no es un hilo encerado porque lo que necesito es que mantenga la fuerza y no que se mueva. Si no es muy resistente, el hilo se romperá. Si no tenéis este tipo de hilo, podéis utilizar el de torzal o similar. Lo ponéis doble o 3 veces incluso para que no se rompa. Yo lo voy a poner doble, voy a hacerle un nudo. Y ahora, donde hace la curvita, más o menos, vamos a hacer aquí una puntada para que no se nos rompa la tela. Y ahora vamos a pasar de un lado a otro. Entramos por la parte de detrás y salimos por la parte de detrás, más o menos a la misma altura. Por la parte de delante salimos por la parte de delante. Y ahora tiramos un poquito y repetimos. Volvemos a entrar y salir por donde hemos hecho los puntos anteriores, unos milímetros al lado para que no se rompa la tela. Tiramos. ¿Veis? Y nos queda el cuerpo más pequeñito. Ahora vamos a volver a pasar y volveremos a salir. Tiramos, ¿veis? Y ya nos quedan más pequeñito. Ahora desde aquí vamos a pasar por la costura, haremos fuerza, volveremos a entrar y a salir por los puntos que ya teníamos hechos anteriormente. Vamos a intentar que nos quede en la costura para que no se note tanto esta buena puntada que vamos a hacer. Tiramos, ¿veis? Y así nos queda el cuerpo mucho más pequeñito. Vamos a repetir y vamos a hacer lo mismo. Por el mismo sitio, entramos y salimos. Tiramos con fuerza y ya podemos rematar. Mirad, así nos queda. Es una técnica que está súper bien y que ahora cuando ya tenga puestas las piernecillas veréis cómo se quedan solo sentadita, sin apoyo, y vamos como una campeona. Bien, pues cuerpo terminado. Vamos a hacer la piernecilla. Yo os había dejado aquí una marca. Esta marca es la que nos va a servir de guía para saber hasta dónde vamos a rellenar, porque no vamos a hacer toda la pierna rellena, solamente desde la punta hasta la marca nada más. Mirad, así como la tenemos ahora, vamos a doblar, porque nos va a resultar más fácil. Vamos a doblar la pierna hacia adentro y lo vamos a hacer justo por la marca que tenemos hecha aquí. Doblaremos, es bien pequeñita, pero así nos va a resultar más fácil que si le cogemos luego esta bastilla cuando ya la tengamos del derecho.
abrimos un poquito y vamos a buscar la marca, que es esta de aquí. Ahora voy a dar un hilván solo para sujetar la tela. Voy a entrar por el derecho porque le he hecho un nudo. Voy a ir abriendo el tejido. Luego esta puntada se la vamos a quitar. No hace falta que nos quede una puntada bonita. Y no haremos nudo para que nos resulte más fácil después quitarla. Ahora vamos a darle la vuelta y ya la tendremos preparada para rellenar. ¿Veis? Al tener ya la tela cogida, pues es más fácil darle la vuelta. Si no, tendríamos las costuras por fuera. Abrimos, le hacemos la forma y ahora ya sí podemos rellenar. Llevamos bien hacia abajo y le hacemos la forma del pie, que no nos queden arrugas. Vamos a mirar dónde la tenemos, que creo que está aquí. Y ahora vamos a ir a la máquina de coser y justo por la marca que tenemos vamos a pasar un pespunte. Lo podéis hacer a mano, pero yo lo voy a hacer a máquina, tardo menos. Pues ya está, terminada. Vamos a coger un poquito de colorete y vamos a darle un poquito de color. Y ahora ya se la podremos poner al cuerpecito. Voy a utilizar hilo de coser normal y lo voy a poner doble. Mirad, vamos a elegir la parte que más nos guste del cuerpo para la parte de delante, que a mí me gusta este. Y ahora aquí vamos a poner como si aquí fuese la cabeza. Vamos a imaginar que aquí tuviésemos la cabecita. Vamos a colocar las piernas hacia la cabeza de esta forma y aquí vamos a empezar a coserlas. Vamos a dar una puntadita, la vamos a coser justo al borde. Ahora pondremos la otra pierna hacia adentro. Tienen que mirarse las dos. Y haremos igual. Tomaremos como referencia el borde del cuerpo y la pondremos a la misma altura. Si tiene que montar un poquito, no pasa nada. ¿Veis? Esta, por ejemplo, montará un poquito. Voy a entrar y a salir para pillarla bien. Y ahora voy a coser todas estas piezas. Cuesta un poco porque el cuerpo está muy duro, pero ya veis que la dirección de la aguja tampoco pasa nada. La entráis y sacáis por donde podáis y después vais hacia atrás y hacia adelante y le vais cosiendo.
Tienen que quedar muy firmes, muy bien cosidas para que no caigan. Y ahora, cuando ya la tenemos así, vamos a poner las piernas hacia adelante. Y mirad, ¿veis? Se mantiene solita, no da ningún problema. Podemos ponerla en la posición que nos guste, de una manera o de otra, y siempre se mantendrán solas, sentadas, como verdaderas campeonas. Ya veis que es una técnica súper fácil de hacer. Siempre he dicho o he pensado que cuando se diseña una muñeca para que se mantenga sentada, se debe mantener sentada, sin apoyo. Igual que cuando se diseña una muñeca para que se mantenga de pie, debe mantenerse de pie sin apoyos. Esa es mi opinión. Y así es como yo voy diseñando a mis muñecas. La que está sentada se mantiene sentada y la que está de pie se mantiene de pie. Vamos a dar otra pasada. Ya veis, sin terminar de coser, ya está sentadita. Y todas estas puntadas que estamos haciendo después quedan ocultas, porque las piernas van al revés de como las estamos cosiendo. Bueno, pues yo aquí voy a dar ya un nudo y ahora le voy a quitar los hilos que habíamos hecho del hilván anterior. ¿Veis? Mirad, súper bonita, como una campeona. Me encanta ver cómo se quedan sentadas mis pequeñas. Voy a quitar estos hilos y lo haré detrás de cámara, porque esto sí que no tiene misterio ninguno. Quitar hilvanes. Bien, pues listo. Vamos a hacer ya el bracito y vamos a empezar a montar esta pequeña. Recortamos todo el margen de costura, igual que hemos hecho con el resto de las piezas. Recordad, la técnica para que se mantengan las muñecas sentadas se llama técnica Nina. Aquí, justo donde está el dedito de la mano, le vamos a dar un piquete. Y así nos va a resultar más fácil que no se nos quede ningún pliegue cuando tengamos que sacarle el dedito. Lo sacamos con paciencia porque es una muñeca muy pequeña. Sacamos y con la de la punta yo le doy la vuelta por aquí, por la parte del hombro. Y le saco el dedito. Ya veis que más pequeño no puede ser. Y ahora vamos a rellenar. Esta parte la voy a hacer en dos. Mirad, por un lado vamos a poner primero el relleno en la parte de la mano, en la manita. Cuando ya tenga la mano rellena, que no me haga ningún pliegue, voy a coger un trocito pequeño y vamos a rellenar el dedito. Mirad, venimos desde aquí, entramos justo donde está el dedo
y depositamos todo este relleno. Y así el dedo queda duro y no se nos queda blandito. Y ahora ya terminamos de rellenar. Y ahora vamos a cerrarlo. Metemos todo el relleno, metemos nudos si hemos hecho como yo he hecho en esta ocasión y cerramos. Tiramos y cerramos. Hacemos un nudo, vamos a hacerle los deditos. Tenemos que tener en cuenta la posición que tienen las manos, tienen que estar los deditos gordos mirando hacia ellos, ¿veis? Así. Entonces aquí vamos a entrar por aquí, por un lateral, y vamos a venirnos aquí al lado. Bajamos, tenemos que hacer 4 dedos. Por lo tanto, tenemos que controlar la separación de los mismos. Por aquí. Para hacer el primero, yo me guío más o menos a la altura que deja el dedito gordo. ¿Veis? En esta curva, un poquito más arriba, ahí es donde yo meto la aguja. Y ya os digo que tenemos que hacer 4 dedos. Entramos y salimos, tiramos, bajamos y desde atrás a un lateral hacemos el segundo dedito. Repetimos y hacemos el más pequeño. ¿Veis? Y así nos queda la manita. Tiramos y por la parte de atrás vamos a dar un nudo. Me he quedado casi sin hilo. Hacemos un nudo y escondemos el hilo. Vamos a hacerle el codo. Mirad, la parte que está como más curva, ¿veis? En esta parte de aquí, ahí es donde vamos a ponerle el codo. Vamos a hacerlo, es una muñeca tan pequeña que la verdad hay que hacerlo con mucho cuidado de no pasarnos en altura o en medida, porque ya veis que es sumamente pequeñita. Entramos y salimos en línea recta. Y este paso lo repetimos 3 o 4 veces hasta que veamos que tiene la forma que nos gusta, y una vez que lo tengamos así, entramos y salimos por cualquier sitio. Quitamos todos los nudos y ahora ya podremos maquillarla. Con colorete y un pincel, yo tengo este que es muy finito, pero con cualquiera que tengáis así suave os sirve, uno pequeñito. Vamos a ponerle un poquito así en el codo, solo para darle un pequeño toque. Y ahora vamos a maquillarle los deditos. Y con el otro pincelito vamos a darle un poquito de color.
Bien, pues ya lo tenemos. Vamos a ponerle los brazos. Mirad, para poner los brazos vamos a entrar donde hace el hombrito como a medio centímetro, más o menos. Y vamos a salir a la misma altura del otro lado, por la parte de atrás de la costura. Vamos a poner el bracito, cogiendo relleno. Vamos a pasar por la parte de delante y salimos por la parte de delante. Y vamos a coger igual un lado y otro lado. Y ahora vamos a tirar con fuerza. Deben quedar bien apretaditos. Y ahora pasamos por abajo y sin perder la tensión que tenemos hechos con los hilos, damos un nudo y apretamos y repetimos. Y cerramos. Los bracitos quedan bien sujetos y quedan con movimiento. Y ahora lo que me queda es esconder el hilo, sencillamente esconder el hilo, y ya podremos empezar a pintar a esta pequeña, que nos va a quedar de esta forma súper guapa. Voy a quitar los hilos y lo próximo, pintar la carita.